La porción de lectura de ahora es Vayelech, quiere decir y fue, es la porción 52. Y esto es algo bien, pues a mí me entusiasma, ¿no? Porque felicidades a todos los que han estado viendo la Parashá, ¿verdad? Se va a terminar el año de las porciones, de las Parashot, ¿verdad? Y creo que es algo de mucha bendición poder estar constantes en algo y poder abarcar toda la palabra del Señor. Por lo menos la Torá, ¿verdad? Todo lo que son las porciones que se explican a través de los profetas y también lo que se ha avanzado en el Nuevo Testamento para poder tener una visión más amplia de lo que son las porciones. Pues qué bueno, ¿verdad? Y pues nos falta un poquito, hay que perseverar y hay que terminarlas todas. Amén. Amén. Muy bien, para gozarnos y ahora sí que festejar el que pudimos cumplir con esta serie de este ciclo de este año, ¿verdad? Y seguir adelante. A mí me bendice mucho, ¿verdad? Porque cada año que vamos estudiando la palabra del Señor, cada año vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos avanzando más, y esperamos que así como estamos avanzando en conocimiento, también podamos estar avanzando en nuestro espíritu, en nuestro carácter, en hacer la obra que se nos está pidiendo y que verdaderamente estemos creciendo ahora sí que integralmente en todos los aspectos para gloria del Eterno. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al estudio, ¿verdad? Hoy toca de Deuteronomio, de Barín 31, todo el capítulo. Es una porción muy pequeña, cuando no es año bisiesto, ¿verdad? Hoy fue bisiesto, ¿verdad? Y por eso es que son más, no se juntan algunas. El año que viene se van a juntar algunas para poder contemplar el año de lecturas. Muy bien, vamos a dar comienzo. Muy bien, a mí en esta porción, cuando la palabra del Señor nos está hablando y hablar de Yahoshua, lo que es Josué, es una bendición bien grande, porque él entrando a la tierra prometida se le da una palabra muy específica y se le dan instrucciones claras. Creo que hablar de este capítulo 31 de Barín, de Deuteronomio, había que relacionarlo inmediatamente con Josué capítulo 1, ¿verdad? Porque habla precisamente esa exhortación que se le hace, pero lo que es a mí me ha gustado, ¿verdad? Es cómo es que se le está dando esta exhortación, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos enseña cómo es que cuando se nos exhorta, se va juntamente con Él. Te estoy diciendo, haz esto, pero yo voy contigo. Y creo que esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Vamos a ver cómo lo expresa. Primero dice, vamos a leerlo juntos, son varias frasecitas que dice, Esforzados y cobran ánimo. pero así como que esfuércense y cobren ánimo, ¿no? Digo, no. A ver, 1, 2, 3. Esforzados y cobran ánimo. Muy bien. Y luego, No teman ni desmayes. No te dejarán ni te desampararán. yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Para mí todo esto, yo creo que lo más importante es que el mismo Eterno, el Señor, nos está diciendo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces lo que nos está pidiendo que hagamos, Él va juntamente con nosotros. Esto a mí me anima mucho realmente, porque cuando estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo, lo que el Eterno nos está demandando, la palabra nos está diciendo, hey, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. A mí me bendice mucho cuando vemos al mismo Mesías, y ahí en Mateo capítulo 11, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, ¿qué es? Amén, así es. Entonces cuando vemos esto y que hace esta referencia a ese aparato, ¿verdad?, que se le ponía en los cuellos, en los lomos de los bueyes, esa es una bendición bien grande, porque está diciendo, lleva mi yugo. Y hasta donde yo entiendo, ¿verdad?, los yugos eran individuales o eran de dos. Entonces Él está hablando de que nosotros aprendamos de Él, Él va juntamente con nosotros, ¿verdad? El trabajo que se le estaba demandando a Yahoshua, a Josué, era que entrara a la tierra prometida. Era algo que Él, nuestro Padre, nuestro Abba, había prometido a nuestros padres. Van a entrar,
va a ser esta tierra de ustedes, ¿sí? Pero aquí lo importante es de que había que entrar y había que hacer guerra contra todos los pueblos que había alrededor. Había que sacarlos de todo ese lugar y que no fueran de influencia para nosotros. Entonces, en ese llamado de decir, van a entrar a esta tierra que yo les prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, yo voy juntamente contigo. Amén. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir, pero habría que entrar, habría que hacer verdaderamente, ahora sí que obediencia a la instrucción y poner por obra lo que se nos está diciendo. Amén. Amén. Entonces aquí es muy importante. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Este pasaje, ahorita después de cuando Moisés, me voy a adelantar un poquito, cuando Moisés se le pide que salga de Egipto y está esperando, antes de que se abriera el mar rojo, está esperando que sucediera algo. Pero vamos para allá, fíjense cómo es. En Deuteronomio 31:6 dice así: esforzaos y cobrad ánimo. ¿Qué dice? No temáis. No temáis. No hay que temer. No hay que temer. ¿Sí? Dice, ni os aterréis delante de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. Enseguida Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría, y tú se las darás en posesión. Yahweh es el que va delante de ti, y esto es garantía. Siempre tiene que ir delante de nosotros, no nosotros delante de Él. No quererle ganar, sino que Él vaya delante de nosotros y que nosotros vayamos siguiendo sus pasos. Yahweh es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ¿y qué? Ni te desamparará. No temas ni desmayes. No temas. No temas. Cuando nosotros estamos en todo esto, ¿verdad? Que el Señor nos está revelando, nos está mostrando, puede haber para enfrente, nosotros podemos ver como que las cosas son difíciles, ¿verdad? Porque nosotros, ayer que estábamos en el grupo con los jóvenes, me da mucho la atención porque algunos manifestaron, a ver los jóvenes. Ay, ¿tú qué? No, pues sí, no, le digo ahí al Eric, jóvenes, el Eric. Sí, y me manifestaban lo difícil que es para ellos poder compartir su fe, y que a la hora de compartir su fe se han topado, ¿verdad? Con que la gente que los escucha así como que, pues, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? O sea, ya erraste, y ya saben, ¿no? Han de pensar, ya judaizó, es un legalista, se está desviando, etcétera, una bola de cosas, ¿no? ¿Sí? Pero es importante que el Señor, ¿verdad?, nos dé esa sabiduría y que la pidamos, que nos ayude, ¿verdad?, en esa unción de su Espíritu para poder compartir, ¿verdad?, lo que está en el corazón del Eterno. Porque es claro que es necesario que seamos luz y que podamos verdaderamente compartir nuestra fe de una manera, ahora sí, es necesario que nosotros de una manera muy natural, no forzada, nosotros podamos compartir lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. La estrategia es la misma de siempre, ¿sí? Es la misma de siempre. Y a medida, a mí me da mucho la atención, ¿verdad? Una persona que estuve compartiendo con él, un cristiano de toda la vida, y que está casado, tiene hijos y todo, y me hace mucho que no lo veía, me lo encontré en un funeral, y estaba compartiendo con él. Y le dije, ¿cómo están? ¿Y cómo van en la iglesia? Y todo. Le dije, ¿cómo? Pues así, le empecé a compartir. Y le empecé a compartir lo que hacemos el viernes en la noche. Porque le dije, es que no pude venir antes porque estábamos con mi familia y para nosotros es algo muy especial. Porque mi familia y yo empezamos a leer la palabra, a orar juntos. Tratamos de que ese tiempo sea muy especial y hacer algo de comida para los niños, etc. Y la verdad, no estoy dispuesto, ¿verdad?, ahora sí que a cambiar esto, a sacrificar esto por otras cosas, ¿sí? Y él se quedó pues impactado para la gloria del Eterno. ¿Por qué? Porque yo no le estaba compartiendo ninguna religión ni nada. Le estoy diciendo la bendición que está haciendo para mi familia y para mí el estar apartando este tiempo para el Eterno, tal cual lo manda el Eterno. Y el estar haciendo lo que la palabra del Señor te dice, lo que la palabra del Eterno te dice, y empezar a identificar, oye, es que sí estoy viviendo de esta manera.
tiene que afectar primeramente tu vida, porque está escrito, ¿sí? Y que estás viendo que sí está en armonía lo que estás haciendo con lo que dice la palabra de Dios. No tienes que hacer aquí como que una esgrima, le dicen, o hay contorsiones mentales para poder cuadrar las cosas, sino que realmente así es, porque es el plan del Señor, ¿verdad? Para su pueblo. Y ¿sabes qué, Señor? Gracias, bendito eres porque podemos hacerlo, porque tenemos esta libertad de poder obedecer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aunque seamos un poquito diferentes y nos vean raros, ¿sí? En realidad, delante del Eterno es donde yo no tengo que ser raro, es donde no tengo que ser como alguien ajeno, sino completamente estar, ¿verdad?, armonizando con lo que la palabra del Señor dice. ¿Y qué soy? Soy acepto. Soy verdaderamente un testimonio como dice la palabra que tiene que ser. Como una vida testificando de la verdad de la palabra del Eterno, ¿sí? Aún todos los demás no, vamos a decir, ¿sabes qué? Yo sí, yo tengo que esforzarme, ser valiente y no puedo temer ni desmayar. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿se dan este tipo de cosas? Sí, sí se dan, ¿sí? Y es bien curioso, ¿verdad? Porque hay veces que hablan cosas de uno que, pues que nada que ver, y gente que ni siquiera nos conoce empiezan, ay, es que están en esto, están en aquello, ¿no? ¿Sí? Y te quedas, pero ¿cuándo hablé con él? ¿Cuándo vino? ¿O cómo supo? ¿No? No, y empiezan a hablar cosas, ¿sabes qué? Aleluya, gloria al Eterno, ¿sí? Porque por obedecer la palabra se está levantando, ¿verdad? Ese polvillo ahí medio molestito a veces, pero que no tiene nada que ver, porque no te va a detener, porque vas a ser, ¿verdad?, valiente, no vas a desmayar. Amén. Amén. Aleluya, que así sea. Pero sigamos. Y dice en el 31:23, porque lo dice varias veces, ¿verdad? Dice, entonces ordenó a Yahoshua, a Josué ben Nun, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que les juré. Y yo, ¿qué dice? Estaré contigo. Estaré contigo. Aliciente más grande, motivación, o sea, no sé cómo describir. No puede haber una motivación más grande que saber que Él, nuestro Señor, va juntamente con nosotros, ¿sí? Tener la certeza de que Él está en lo que se está haciendo es la mejor motivación de todo, ¿sí? Recuerdo que lo platicábamos mi esposa y yo cuando estábamos en Indonesia, que estábamos 7 años, vivimos allá, y que teníamos pues ya varios años. Y dice, ¿ustedes que pues no pasa nada aquí? No hay musulmán que se entregue a la fe. Y decíamos, ¿sabes qué? Lo importante es que la certeza es clara, es total, de que Él nos tiene aquí. Él nos tiene aquí. Y eso nos animaba y nos llevaba a seguir adelante. Y en su momento y a su manera, ¿verdad?, vino el fruto. Y ahí está Apep con toda su familia, bendito sea el Señor, y que lo bendiga Apep allá en Indonesia, ¿verdad? Se pudo él entregar al Señor, y ahorita, ¿verdad?, está guardando Shabbat, está en nuestra misma fe. Es algo impresionante, ¿verdad? Cómo es que Dios ha guardado a esa persona. Pero ¿qué es lo que te mantiene? El tener la certeza que el Señor, que el Eterno te tiene ahí, y que Él está contigo. Él es el que está decidiendo que sea de esta manera. Amén. Entonces, si es verdad que Él es el que nos tiene en todo esto, no hay nada que temer. Amén. Amén. No hay nada que temer, solamente hay que perseverar. Pero veamos, sigamos. Y dice, otra vez vamos a leerlos para que no se nos olviden. 1, 2, 3. Esforzados sin cobrar ánimo, no temas ni desmayes. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y esta palabra, ¿verdad?, es algo que nosotros tenemos que abrazar, ¿verdad? Tenerla siempre, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Pero veamos. Dice en Éxodo 14, 13 y 16. Pero Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes. Otra vez, no tengan miedo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Había motivo de tener miedo? Sí. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Venía el mayor ejército de toda la tierra, el más poderoso, tras ellos, ¿verdad? Y los querían aniquilar.
Pero la palabra es: no temas, estad firme y ved la salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vistes hoy no los volveráis a ver nunca más. Y aleluya, que así sea, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos nuestros egipcios ahí que están detrás, ¿verdad? Sigamos. Yahweh luchará, ¿lo leemos juntos? Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Amén. ¿Será? ¿Será que es amén? Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque el consejo de Moisés, es precisamente: Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Pero en el momento que dice eso, entra ahora sí que en la escena, entra el Eterno, entra Yahweh a participar. Y fíjense lo que le dice, ¿sí? Veamos. Y dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y esto es algo muy importante, porque hay tiempos para clamar, hay tiempos para humillarse, hay tiempos para orar, hay tiempos para esperar, pero hay tiempos que no son para clamar, son tiempos para actuar. Son tiempos para actuar. Entonces dice: no tengan miedo, ustedes esténse quietos, Él lo va a hacer. Pero no era así. ¿Él intervino en todo este asunto? Sí intervino. Y vimos que se abrió el mar y fue una cosa tremenda todo lo que pasó. Pero ellos no podían quedarse quietos, porque el ejército venía. De hecho, en el momento que empiezan a entrar, ¿verdad?, hay una columna de fuego y no permite que el ejército entre. Pero veamos, no es la participación del Eterno solamente. En todas las batallas donde tuvo que entrar Israel a poseer, ¿sí?, tuvieron que participar ellos. Aún nada más a recoger el botín, pero se tuvieron que mover. Amén. No era: yo lucho por ti y aquí está, mi hijo, aquí te lo doy. No, nunca fue así. Ninguna de las batallas. Sin embargo, vimos que en muchas batallas el Señor fue el que gana la guerra y Israel tuvo que ir a recoger los despojos, ¿no? O quemar el anatema, hacer lo que se tenía que hacer, pero tenían que participar. Veamos. Dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Y fíjense: di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Tú alza tu vara y extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar seco. Amén. ¿Sí se entiende? Entonces no era tiempo para quedarse quietos, ¿verdad? Hay tiempos que son para actuar, para ir a marchar, para ir adelante. No te puedes quedar sin hacer nada. Y esto es algo bien tremendo, porque muchas veces nosotros esperando, ¿verdad?, bueno, pues que el Señor me dirija y que me hable, y pues el ángel no bajó y te quedas sin hacer lo que tienes que hacer. Entonces muchas veces tenemos que dar los pasos, ¿verdad? Y confiar en que Él es el que va a abrir el mar. Y en su momento también, ¿verdad?, va a abrir el río Jordán. Primero, a veces para huir, ¿verdad?, del peligro, y otros para nosotros hacer guerra. Entonces hay que tener ese discernimiento, que el Señor nos revele cuando tenemos que huir, cuando no es que nosotros nos quedamos a hacer guerra y cuando sí, ¿verdad? Pero hay tiempos que dice el Señor: no te puedes quedar quieto, ya hay que actuar, ¿sí? Y yo creo que en este tiempo es un tiempo de actuar. Vienen tiempos de actuar, ¿sí? Vienen tiempos de que sí te notes, de que sí tienes que ser luz, de que sí tienes que compartir, ¿sí? Hay tiempos de callar, ¿no sabes qué? No. Probablemente el Señor tiene que tratar con nosotros primero y después vamos a poder actuar, vamos a poder hablar, ¿sí? En este tiempo yo creo, ¿sí?, que hay que actuar, ya hay que actuar. Y me bendice mucho, ¿verdad?, que hay en el grupo de jóvenes, ¿no?, los muchachos invitan a otros y ahí vienen, ¿sí? Y sí vienen, y me bendice mucho, porque unos dicen: no, yo no quiero volver a ir, no, porque tengo mi grupo de jóvenes o tengo esto o el otro, pero están actuando, ¿verdad? Y siempre, por ayer se dijo, ¿verdad?, pues se siembra la semilla y la semilla es buena y el fruto lo va a dar el Señor en su tiempo, ¿no? Amén, ¿sí? Por lo menos van a quedar inquietos, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Sigamos, vamos adelante.
Vamos a ver. Muy bien. Y dice en el Deuteronomio 22 al 3, y dice, y les diré, oye Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo, no desmaye tu corazón, no temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos, porque Yahweh tu Elohim, juntos, avanza a tu lado, luchando a tu favor. Amén. Aleluya, así es. Él avanza a mi lado, ¿sí? Y lucha a mi favor. Él avanza a tu lado y lucha a tu favor. Porque tú eres Israel. Amén. Amén. Muy bien. Contra vuestros enemigos para darlos la victoria. ¿Sí? Cuando vamos a Josué 10:24, dice así. Y cuando sacaron ante Josué aquellos reyes, Josué convocó a todos los varones de Israel y dijo a los oficiales de los guerreros que habían ido con él: acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y fíjense qué tremendo, ¿eh? Entonces ellos se acercaron y les pusieron el pie en el cuello. Y Josué les dijo, ¿sí? Entonces estaban los reyes y está el pie de ellos sobre el cuello, ¿sí? Y cuando nosotros lo vemos, pues es una escena así como que fuerte, ¿no? ¿Sí? Muy fuerte. Pero era necesario que fuera así. Y hay algo bien importante, ¿sí? Ellos, los jefes, ellos tenían que poner el pie sobre esos reyes, ¿sí? Ellos tenían que entender la lección de que es necesario en ocasiones ser valiente, esforzarte y poner el cuello sobre las situaciones, ¿sí? Ir sobre esas situaciones. Veamos, no temáis, y otra vez, y les dice a los jefes, ¿no? Y lo leemos juntos, dice, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Y más aún, ¿verdad? Les pone el pie en el cuello, ¿verdad? Y Josué, fíjense lo que hace, porque así hará Yahweh a todos los enemigos contra quienes guerráis. Después de esto, Josué los hirió y los hizo morir y los colgó en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. ¿Sí? Entonces, qué tremendo. Imagínense, o sea, nosotros a veces leemos los pasajes, pero no nos ponemos a reflexionar que eran 5 cuerpos colgados en árboles para que todos los vieran. Para que todos los vieran. Y para que todo el pueblo y principalmente los jefes pudieran entender en su mente y en su corazón que Yahweh, el Elohim de Israel, peleaba a favor de ellos. Esos reyes a los que tenías temor, ahí están colgados muertos. Es la evidencia. Es la evidencia de que no te van a poder hacer frente. Tú participaste en este asunto. Y yo te respaldé. Yo te respaldé. ¿Sí? Entonces tuvieron que verlo, tuvieron que tocarlos, tuvieron que matarlos. Es necesario que nosotros podamos entender la enseñanza espiritual que nos quiere dejar el Señor aquí, ¿verdad? Y cómo es necesario que tomes esos reyes, que tomes esos, ahora sí que esos conflictos, esos retos, eso que el Señor quiere que tú venzas, pero Él va contigo. Si no te mueves, si no das el paso, no va a pasar nada. Vas a seguir con tu temor, como niño, ¿verdad? Sí, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que estaba ahí la figura esa en la noche, ¿sí? Y fue por años, o no sé, meses, y siempre estaba ahí, hasta que me harté y me cansé. Y tenía como no sé cuántos años, 7, 8 años, y en la oscuridad de mi cuarto me levanté y fui a tomarlo. ¿Sí? ¿Y qué creen que era? Era una toalla. Estaba mal puesta ahí, ¿sí? Y empiezas a darle forma a todo eso. Y desde que empecé ahora sí que a confrontar mis miedos de niños, pues ya nomás veía alguna figura media rara. Pues es el calzón de mi hermano, ¿me entiendes? Pues, ¿sí? O es el calcetín, o es esto o el otro. Pero mientras no lo enfrentes, mientras verdaderamente no te enfrentes a eso, vas a seguir arrastrando con eso, ¿sí? Y es un yugo que el Señor no quiere que estés cargando. Y tienes que enfrentar. Tienes que enfrentar, no puedes dejarlo al ahí se va. Toda esta enseñanza tiene que ver completamente con Yom Kippur. ¿Por qué? Porque no puedes presentarte delante del Señor pidiendo perdón y pidiendo que Él te bendiga cuando todavía tienes cosas con tu hermano. Y tienes que enfrentarlo.
o tu hermana, ¿verdad? O tu hijo, o tu esposa, o tu esposo, o quien sea. Y tienes que enfrentar ese temor y tienes que ir probablemente a pedir perdón. Probablemente tienes que ir a humillarte, ¿sí? O enfrentarlo aunque tú hayas sido el ofendido. Porque si esperas a que lo haga esa persona que no tiene temor del Señor y no sabe todo lo que tú, tu relación no se va a restaurar. Y en humildad te presentas delante de la persona y no pasa nada, ¿verdad? Vámonos. Al cabo que mi orgullo y todo eso, ¿verdad? Que estoy cargando, sé que es pura y mera, ¿qué dijiste? Basura, él lo dijo, No vale para nada, nada más te está estorbando para que tú sigas adelante, para que tú puedas hacer lo que realmente tienes que hacer como un hijo del Altísimo, como alguien que fue comprado con la sangre preciosa del Mesías. Amén. Entonces no nos detener, ¿sí? Sigamos. El Mateo 10:28, aquí lo traigo como una nota, lo voy a leer. Dice así: no temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28 al 33, voy a leer. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28, ahí lo dice, ¿sí? El que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y es una cantidad muy pequeña, ¿verdad?, de dinero. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza, todos están contados. Claro que con unos batalla menos, ¿verdad? Así que no temáis, más valéis vosotros que ¿cuántos pajarillos? Que muchos pajarillos. Muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y fíjense por dónde va el temor ahí, ¿no? No tengas temor, tú vales mucho más, anímate. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. 33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien tremendo, porque pudiera haber en Israel temor de enfrentar a esas naciones pues paganas, así como es, idólatras, ignorantes. Sin embargo, ellos estaban representando al Elohim Todopoderoso. No tenían por qué temer. Si es verdad que lo que tú has aprendido es verdad, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer, sino dar los pasos que se tienen que dar. Si el otro no lo entiende, ese es problema del otro. ¿Sí me explico? Y muchas veces actuamos por temor, ¿verdad? Porque el otro no va a comprender, porque el otro no sabe, porque me va a juzgar mal. Pero en su momento diste el testimonio que tenías que dar. Fuiste valiente, hiciste lo que tenías que hacer. Estás delante del Padre completamente bien, ¿sí? Y en su momento la verdad que soltaste se va a devolver en bendición. Y sí, efectivamente, la palabra de verdad del Eterno es soltada y en su camino va a llevar el fruto por el cual fue diseñada, para lo que fue mandada. ¿Sí? La palabra del Señor, la palabra verdadera que salga de parte de ti, no va a volver, ¿qué? Vacía. No va a volver vacía, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pararnos firmes. Bueno, ¿esto es verdad, sí o no? Sí, sí es. Entonces, tengo que actuar de esta manera, conforme a esto, ¿verdad? Y no tener temor de hombre. No tener temor de egipcios ni de faraones. No tener temor de amorreos, ni del rey Og, ni de ningún gigante que ande por ahí. Porque el que va conmigo es el Todopoderoso. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Y dice así, Deuteronomio 31:10, y sigue. Moisés les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en esto mismo, ¿verdad? ¿Sí? En la porción, al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, en la solemnidad de los ¿qué?
Tabernáculos. Cuando todo Israel vaya a presentarse ante Yahweh tu Dios, en el lugar que Él haya escogido, leerás esta Torá, esta ley, delante de todo Israel, a oídos de ellos. Y fíjense para quién es la Torá. Y esto es bien importante. Todos los que somos padres, que somos abuelos o abuelas, ¿sí? Los que tengamos, ¿verdad?, influencia para alguien más chico, hay una responsabilidad de parte de nosotros. Para nosotros leer la Torá. Delante de todo Israel, a oídos de ellos, dice, congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus puertas. ¿Lo leemos juntos lo azul? Para que escuchen y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios. La palabra del Eterno la escuchas, la aprendes y empiezas a tener temor de Yahweh. El principio de la sabiduría es... ¿Quieres ser sabio? Sí. A ver, ¿quién no quiere ser sabio? No creo que haya alguien que diga, no, yo no me interesa ser sabio. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos esa buena misión, ese celo, ¿verdad? Yo necesito, ¿verdad?, ese anhelo. Yo tengo ese anhelo de tener sabiduría, porque con sabiduría se corrige, ¿verdad?, el error, la necedad. Yo necesito la sabiduría del Eterno. Yo necesito la inteligencia. Y la palabra del Señor lo dice. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia es el conocimiento de el Santísimo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo necesito crecer en sabiduría y crecer en inteligencia. Veamos. Para que escuchen y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios. La falta de temor de Yahweh precisamente es lo que hace que el pueblo se vaya por lados que no deben de irse. Alguien que tiene temor de Yahweh, un temor verdaderamente fundado en la palabra de Dios por el Espíritu de Yahweh, esa persona va a prosperar en todos sus caminos. Amén. ¿Sí? Es necesario entender esto. Muy bien, para que escuchen y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios. Ahora, yo vengo y escucho, ¿sí? Pero si no vengo, no puedo escuchar. Aquí era necesario que todos estuvieran juntos y que viniera la persona, ¿verdad?, el sacerdote, y leyera la Torá. Y se las estaba leyendo. En el principio Dios creó los cielos y toda la Torá. ¿Sí? Para que todos, y para que las nuevas generaciones también entendieran Torá y tuvieran temor. Y guarden las palabras de esta Torá, de esta ley, ¿para qué? ¿Para qué? Yes. Y para que los hijos de ellos que no la conocen, ¿sí?, que no la conocen, escuchen, otra vez juntos lo leemos. Escuchen y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios. Necesario es escuchar y aprender la palabra del Eterno. Es necesario escuchar y aprender la palabra del Eterno. Todos los días que viváis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El poner atención, poner Torah para poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Y me llama la atención que en esta parashá, ¿verdad?, en esta porción de lectura, se está mencionando acerca de leer la palabra de Dios en un tiempo de las fiestas. De las fiestas. Había 3 tiempos en el año donde todo varón tenía que subir a Jerusalén a la presencia del Eterno, a la presencia de su Elohim, de su Dios, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿verdad?, que es el tiempo de los panes sin levadura, que abarca todo el tiempo de Pesaj, es una temporada, ¿sí? No es exactamente nada más, o sea, las fechas en que era el sacrificio y se presentaban, no, desde antes tenían que estar ahí. También en el tiempo, ¿verdad?, de Shavuot, de la fiesta de las semanas, ahí era obligación que todos estuvieran. Y en el tiempo también de Sukkot tenían que subir. Y Sukkot también era una temporada. Era un tiempo que se vivía. Era un tiempo, ¿verdad?, que el pueblo estaba de fiesta porque se iba a presentar delante de su Elohim. Entonces, en ese temor, en ese conocimiento de lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, ellos subían allá y las nuevas generaciones empezaban a escuchar el mensaje de su Dios, del Dios de Israel, ¿sí?
Por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos, que nosotros participemos de las fiestas, que nosotros cuando es Shabbat vengamos a estar aquí congregados, ¿sí? Es importante, y es importante que tengamos bien claro por qué es, ¿verdad? Porque el Señor lo ha establecido para un pueblo, y en la armonía del pueblo que está junto, ahí es donde el Señor derrama esa unción para bendecir y para salvar, lo dice el Salmo. Entonces es necesario que nosotros podamos entender que somos parte de esto, ¿verdad? Como un pueblo, ¿verdad? Y que juntos nos podamos practicar el amarnos mutuamente, amén, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que aquel hermanito no me cae tan bien, ¿sí me explico? No, es que aquella es así media rarita. No, hay que amarla, es parte del pueblo, ¿sí? Y tiene que ser para todas direcciones, ¿sí? Tiene que ser para todas direcciones. Amén. 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 Muy bien. Aquí no escuché ninguno. Muy bien. Adelante. Sigamos. Y con este fundamento, vamos a entrar a los Moadim de Yahweh. Las fiestas, ¿qué? Proféticas. ¿Dónde se está celebrando tantas cosas? No vamos a alcanzar desde luego, sí, en estos minutos que faltan, ¿sí? Pero tan importante es que nosotros comprendamos todo lo que abarca estas fiestas, todo lo que abarca. Por eso muy bien por los que vinieron el miércoles, ¿verdad? Y por los que vienen mañana también, porque mañana vamos a seguir hablando más cosas diferentes aparte de lo que vamos a hablar hoy. Qué importante es que nosotros ahora sí que nos metamos a este ambiente de las fiestas y nos empapemos de la palabra del Eterno en estos temas, para que haya una comprensión total. Y a la hora de que estés tú festejando en la fiesta, humillándote, ¿verdad? Exponiéndote a ese ayuno delante del Señor, en oración, en alabanza, entiendas por qué se hizo. Lo estoy haciendo por esto, porque la palabra del Señor así lo marca, porque yo soy salvo en Yeshua, y empiezas a entender todo con claridad. Entonces caminas en la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Vas a ser parte te vas a estar metiendo y vas a estar fluyendo en la verdad de las fiestas del Eterno. Amén. Muy bien. Espero que cada día que pasa y nos acercamos a cada fiesta, nos animemos a meternos más a las cosas del Eterno. Y los tiempos es algo tan relevante, ¿no? Aquí, ¿verdad? Se las voy a leer para que lo vean. Esta es una cigüeña, la parte izquierda arriba, yendo las manecillas del reloj. Es una tórtola, ¿qué dice? Una grulla y una golondrina. Estos pajaritos son muy, miren, ¿cómo decírselos? Estos pajaritos tienen el cerebro de este tamaño. Así, de este tamaño. Y la palabra del Señor dice algo muy especial y que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque los pone. Vamos a leerlo, Jeremías 8:7. Además, vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? 1, 2, 3. Aún la cigüeña conoce su tiempo, y la tórtola y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. A ver, ¿cómo que el tiempo de su venida y el juicio de Yahweh? ¿Sí? Esto se está escribiendo para tiempos que todavía no son. Va a suceder esto. Y esto es algo bien tremendo, porque el conocimiento del tiempo de su venida es conocer el tiempo de su juicio. Y el juicio viene. Ya sonó la trompeta hace unos días, ¿sí? Y viene el juicio. Y el juicio comienza por Israel. ¿sí? Por su casa, Israel. A ver, todos los israelitas levanten la mano. Amén, amén. Vamos primeros en la lista, que se entienda, ¿sí? Y tenemos que discernir cuáles son sus tiempos. Tenemos que discernir, ¿sí? Cuáles son sus tiempos. Entonces, no podemos ser avergonzados el pueblo
con que estos animalitos conocen qué es lo que les corresponde a ellos y no erran, hacen lo que tienen que hacer, pero el pueblo del Señor no. De hecho, en Isaías habla acerca del buey y el burro, ¿no? Creo que conocen su establo y conocen dónde tienen que ir, y el pueblo de Israel no. Pero en este tiempo, según lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, nosotros tenemos obligación de conocer los tiempos. A ustedes no van a venir como ladrón en la noche, porque ustedes son de luz. ¿Sí? Porque ustedes tienen conocimiento, porque ustedes sí saben lo que dice la palabra, la Torah. Muy bien, sigamos. Entonces, en todo esto nosotros estamos viendo en la primavera que ya son los tiempos del Eterno. Les fue en Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Y que vemos que ahorita, ¿verdad? En el otoño están trompetas, que ya lo celebramos, el día del perdón, las cabañas o tabernáculos. Son los tiempos de Yahweh, las fiestas de Yahweh. Entonces, en el conocimiento profético de lo que son las fiestas, yo entiendo los tiempos. No conozco fiestas, no conozco los tiempos, por lo menos los tiempos de la palabra, los tiempos de Yahweh, el calendario del Eterno. Por eso es tan importante que yo lo conozca y que cuando estoy metiéndome en una fiesta de estas, pues van a tocar el shofar, pues ahí Elías le va a dar y va a estar bien, ¿no? Vamos a comer a todo dar. No, no es así. No es así el asunto. Estamos festejando algo profético que sí está en la Biblia, que sí está en la palabra eterna del Señor. Y empiezas a caminar en esta verdad profética, porque estás esperando que el Mesías venga. Amén. Estás esperando que Él venga. Y con tus hechos demuestras tu fe. Y aquí hay una oportunidad bien tremenda que nos está dando el Señor para que en sus tiempos nosotros demostremos la fe que le tenemos, la confianza que le tenemos a lo que nos dejó por escrito. ¿Sí? Y por escrito está, ¿verdad? Van a festejar el tiempo de el soplo, el Yom Teruah, el día del soplo, el día de la trompeta. Van a humillarse en Yom Kippur, ¿sí? Van a humillarse porque es necesario que sea así. Sigamos. Cuando nosotros lo vemos, es muy rápido, Génesis 1:14, sabemos que de ahí nos está hablando de los tiempos. Y lo dice desde la mitad. Y que sirvan también para el sol y la luna señalar, signo, marca, señal, los días, los años y las fechas especiales. Me llama la atención porque dice literalmente los tiempos señalados. Es muy importante que nosotros conozcamos los tiempos señalados. Sigamos. Y dice en Levítico 23, 1 al 4. Y ya lo hemos hablado, ya lo hemos leído varias veces en estos días. Pero no te canses, mejor hay que aprenderlos. Amén. Amén. Muy bien, Levítico 23, 1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. A ver, los hijos de Israel. Amén. Aleluya. Estas son las solemnidades, ¿los qué? Moed de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas, Kodesh, convocaciones, Mikra. Estos son mis tiempos señalados. Moed otra vez. Moed otra vez. 6 días se trabajará 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne. ¿Cómo es el Shabbat? Reposo solemne. Reposo solemne, fíjense nada más. ¿Sí? Santa convocación, Kodesh Mikra, ¿sí? O Mikra Kodesh más bien. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos, donde quiera que vayas. 4. Estas son las solemnidades, Moed otra vez, señaladas de Yahweh, las santas, las Kodesh, convocaciones, Mikra, que proclamaréis ¿en qué? Tiempos señalados. Y tiempos señalados es exactamente otra vez la misma palabra, Moed. Son los tiempos, los festivales, las fiestas, sus tiempos donde Él dice: pueblo mío, quiero que se congreguen en mi nombre. Porque yo en esos tiempos que he señalado, ahí yo les voy a hablar. Ahí yo me voy a manifestar. Y se los estoy diciendo con mucha anticipación, ¿sí? Y nosotros tenemos menos excusa que hace 2000 años, ¿sí? Porque nunca había pasado nada. Pero en el tiempo que vino el Mesías,
Él se hace la sustancia de esos tiempos señalados que eran sombra por cientos de años. ¿Sí? Se hace sustancia en Pesaj, haciéndose el cordero de Pesaj. Se hace sustancia Él siendo directamente el pan sin levadura en Hat HaMatzah. Él se hace sustancia, Él presentándose como primicias de resurrección en la fiesta de las primicias. Y también se hace sustancia el advenimiento del Espíritu del Eterno para su pueblo, porque no los iba a dejar solos. ¿Sí? Entonces, bien importante es que nosotros entendamos que en el tiempo de los tiempos señalados, los tiempos santos de otoño, Él se va a presentar también por segunda vez. Y va a ser al son de trompeta. Y va a ser delante de un pueblo que se humilla delante de Él en Yom Kippur. ¿Sí? Y va a ser también estar con su esposa, con su amada, en ese tiempo de los Sukkot, ¿verdad? Del azúcar. Muy bien, sigamos. Que nadie te juzgue. Y esto es, lo hemos visto tantas veces, pero otra vez, ¿verdad? Que nadie os juzgue, entendiendo que la premisa aquí es no que si lo haces o no lo haces. La premisa es de cómo lo haces. ¿Sí? En el entendido de que el escrito nos está diciendo para los que sí festejan, para los que sí lo hacen, que nadie te venga a juzgar. Veamos, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue, lo leemos juntos. En comida, bebida, con respeto a solemnidades, O novilunio o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. Y otra vez, es Colosenses, año como 60 y tantos después del Mesías, y está hablando de cosas venideras, no de cosas que ya sucedieron. Entonces hay cosas venideras y hay solemnidades que no se ha hecho sustancia el Mesías. Estamos esperando su venida, ¿sí? Y ya conocemos los significados, así como en Yom Kippur, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, para no participar de las cosas que no son de parte de Dios, ¿verdad? Que son del enemigo y que se manifiestan de esa manera, hay que entender la naturaleza de estas diferentes bestias que tienen que ver con reinos a través de las épocas. Reinos a través de las épocas. Hemos visto muchas veces este versículo, ¿verdad? Acerca de la última bestia, que esta se me hizo así como que muy... Sí, muy así como que no estaba muy bien. Bueno, estas se las puse ayer a los muchachos. Se me figuró Barney, ¿sí? Pero en realidad yo creo que va a ser algo así. Esta bestia se manifiesta y hace algo muy especial, ¿sí? Voy a poner Daniel, ya deberíamos de saber, ¿verdad? ¿Cuál versículo es? ¿Daniel qué? 25. ¿25? No, 25. ¿Eh? Daniel 7, 25, que faltó el capítulo, bro. ¿Sí? Y en la naturaleza de esta bestia, lo está reflejando la palabra, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. A ver, los santos del Altísimo, ¿quiénes son? Es para un tiempo, ¿verdad? Ya se ha manifestado a través de las épocas, se ha manifestado hasta el día de hoy, viene a tener influencia esta bestia terrible. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, ¿qué cosas? los tiempos Y la ley, los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí es importante entender que las fiestas, los tiempos, los moed del Eterno, los moadim, ¿sí? Intentó cambiar todos estos tiempos. Y nosotros por años hemos sido engañados en este mover espiritual, diabólico, donde no se le da importancia a lo que es importante, ¿sí? Y se enfatizan cosas que no son importantes. Entonces es tan tremendo, ¿verdad? Que nosotros por tanto tiempo hemos sido engañados. No podemos seguir en el engaño, sino verdaderamente fluir en el espíritu de verdad. ¿En el espíritu de qué? De verdad. Y ya no consecuentar cosas que no son, que tienen que ver con ¿sí? Ahora que si quieres seguir participando en el engaño de este monstruo, pues dale, ¿no? ¿Sí?
Pero yo creo, ¿verdad? Porque hay sensatez, porque tenemos temor del Eterno y porque somos Israel, desde luego, no podemos participar del engaño. ¿Amén? Muy bien, sigamos. Entonces, viene la fiesta de expiación y con esto vamos a terminar, ¿sí? De Yom Kippur, que es un día de ayuno y de aflicción del alma. Es un día de ayuno y de aflicción del alma. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? En esta fiesta, nosotros tenemos que guardar un día completo. Este martes que viene, a partir del ocaso, ¿sí? De hecho, un poquito antes, por lo menos una media hora antes del ocaso, es decir, desde las 6 de la tarde, ¿sí? Ya no debemos de comer. Ya no debemos de estar ingiriendo alimentos, ¿verdad? Porque nos preparamos para este tiempo de aflicción, ¿verdad? Se ha conocido como un tiempo de ayuno, porque es un tiempo de aflicción. Y yo creo que para que nosotros verdaderamente experimentemos la aflicción, pues hay que pararle a este placer que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Entonces, todos los que puedan ayunar, tienen que ayunar, ¿sí? Si estás enfermo, pues no ayunas. Si estás embarazada, pues creo que no hay ninguna embarazada, o que estás amamantando, pues tampoco, ¿verdad? Si estás muy chico, si eres menos de 12 años, si tienes 12 años o menos, no estás obligado a ayunar, ¿verdad? Pero todo el que pueda ayunar, que ayune, que ayune. Y tenemos que prepararnos para ayunar, ¿sí? Cuando dejas de comer, esto es muy importante porque hay gente que jamás ha ayunado. Entonces, cuando dejas de comer, hay que prepararse con días y dejando de tomar poco a poco cafeína, bajándole a las bebidas que tienen mucho azúcar, para irte desintoxicando poco a poco, porque si no, no vas a aguantar, ¿sí? Entonces, hay que hacer el ayuno con responsabilidad, en entendimiento de que se tiene que hacer ya desde ahora, empezar a quitar cosas que no, ¿sí? Si te preparas con 2 o 3 días de anticipación, un día de ayuno cualquiera lo puede hacer, ¿ok? Entonces, si estás tomando medicamentos o algo que crees que no es prudente, bueno, no lo hagas, ¿sí? Sin embargo, aún el que está tomando medicamentos puede ayunar tal vez 4 horas, ¿sí? Mediodía, ¿sí? Deja de comer a las 6 de la tarde y come hasta el día siguiente y ya desayuna. Puede hacer un tiempo de aflicción, porque de eso se trata, de afligir nuestra alma. Ahora, hay gente que está ayunando y como es fuerte, en realidad no experimenta aflicción. Pero aquí hay que entender que estamos haciendo algo físico porque estamos tratando de obedecer algo que es espiritual, ¿sí? Y viceversa, ¿verdad? Hay gente que puede comer y puede presentar una aflicción muy grande, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que si el día lo está marcando el Eterno para afligir tu alma, tiene que ver porque te vas a presentar delante de Él, ¿verdad? Y estamos queriendo ser aceptos delante de Él como pueblo. Amén. ¿Sí? Nosotros sabemos que somos aceptos en el amado. Amén. Amén. Porque el Señor derramó su sangre y nos compró y somos parte de Él. Pero sabemos que como cuerpo, en el cuerpo, hay muchas cosas que están mal. Hay muchas cosas que están en pecado. Hay un Israel que rechaza, ¿verdad?, al Mesías. Hay parte de un Israel también que son ovejas perdidas, que no han sido encontradas, que rechazan Torah. Dentro del mismo pueblo hay pecado, hay fornicación, hay mentira, hay soberbia, hay orgullo, hay idolatría, es cierto, ¿sí? Hay deshonra a los padres, hay pecado. Y si verdad yo soy parte del cuerpo, ¿sí?, y el dedito chiquito ese es el que está deshonrando a los padres, y yo soy el dedo chiquito pero de la mano, yo debo de dolerme juntamente con él, ¿sí? Porque el pecado de él me está afectando, porque soy un cuerpo en el Mesías. Amén. Entonces, si tú estás viendo que hay pecado, no para que lo vayas a apuntar, ¿sí?, sino para que te duelas por él, nos humillemos delante del Señor para que el Señor trabaje en nuestras vidas y que verdaderamente seamos un grupo que refleje su amor, que refleje su luz, y que nosotros, conscientes de que no estamos bien en tantas cosas, nos humillamos delante de Él. Señor, perdónanos por esto. Y los pecados tienen nombre, por cierto, ¿sí?
Y los pecados se los da, son pecados porque la palabra del Señor dice que lo son, no es opinión de uno. ¿Ok? Entonces, si la palabra del Señor dice que esa situación es pecado, está mal. Estamos errando en el blanco y estamos a expensas de verdad de ser disciplinados por ese pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor. ¿Sí? Humillarnos delante de Él. Sigamos. Vamos a parar. Voy a pasar eso. Y aquí están los versículos, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando para que los estudies, los medites y que nosotros estemos verdaderamente, ¿verdad?, empapados de esta verdad. En Levítico 23, 27 dice así: a los 10 días de este mes séptimo, en este que estamos, ¿sí?, será el día de expiación. Tendréis, ¿qué? Santa convocación, ¿verdad? Porque hay personas que no es que lo voy a festejar en mi casa. Bueno, no, está siendo convocado, tiene que ver con el pueblo, ¿sí? Es una reunión, ¿sí? Y afligiréis, ¿qué dice? Sus almas. Sus almas. ¿Hay motivos para poder estar tristes en este tiempo? Creo que sí. Y estamos hablando del pueblo, pero si lo extendemos a cómo están la gente que amamos alrededor, hay muchas razones por las que nosotros deberíamos de afligir nuestra alma. Que el Señor tenga misericordia, ¿sí? Y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo, a ver, esto lo leemos juntos el 28, ¿no? 1, 2, 3. Ningún trabajo harán en ese día porque es día de expiación. ¿Qué tal? El martes y el miércoles. Como se dio esta información hace como un año, ¿sí? Se supone, ¿verdad?, que ya hablaste con tu jefe y todo, y le sabes que este día no voy a poder ir, te lo pido, te lo pago con un domingo o así, ¿verdad? ¿Sí? Y ya no tienes pretexto para no estar aquí, se supone, pero si no, bueno, pues que el Señor sabe todo. Yo nomás te estoy dando lo que dice la palabra. Muy bien, dice, para que dice, así es. Entonces aquí es muy importante entender esto. El pueblo se quiere reconciliar con su Elohim, con su Yahweh, con Yahweh su Dios, ¿sí? No estamos hablando de salvación, ¿ok? No es hablar de salvación. Es el pueblo que ha pecado y quiere ahora sí que hacer las paces, volver a tener una comunión buena con su Dios, ¿ok? La salvación lo recibimos en Pesaj. ¿Sí se entiende? Amén. Ok, muy bien. Sigamos. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Bueno, sin comentarios, es lo que dice la palabra. Muy bien. Ningún trabajo harás, y repite otra vez. Estatuto, ¿qué? Perpetuo. Siempre. A ver, ¿estatuto qué? Perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Siempre. Es por tus generaciones en donde... A ver, otra vez esto. A ver, vamos a leerlo completito el 31, todos juntos y bien fuerte. Como queriendo entenderlo. Amén. 1, 2, 3. Ningún trabajo harás. Estatuto perpetuo es por tus generaciones en donde quiera que habites. Y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Por qué dice desde el 9º día? Porque va a ser desde poquito antes, ¿sí? Poquito antes de que empiece el 10º día, tú ya estás, ¿verdad?, ayunando, ya no consumes nada, ¿sí? ¿Ok? Creo que la palabra es muy clara, No quisiera estar dándole con lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros vemos el Levítico 16, ¿verdad?, habla acerca también de esto. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Humillarán sus almas y las sabrán, y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. ¿Por qué? ¿Y qué dice? En este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios.
Serán limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Está bien claro, ¿no? Amén. Entonces vamos a hacerlo. Vamos haciéndolo y vamos haciéndolo pues correctamente. Quisiera cerrar con este versículo, ya nos extendimos mucho. ¿Sí? Isaías 58, apúntenlo por ahí, por favor, léanlo, va a ser de tarea. Isaías 58 y Joel capítulo 2, es parte de la lectura para estos tiempos. Isaías 58, Joel capítulo 2. Amén. Isaías 58 y Joel capítulo 2. En Hechos 27:9 hay una referencia en cuanto a Yom Kippur, ¿sí? Y dice, cuando ya habían pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. ¿Y de qué está hablando? Del día de expiación. Entonces nos damos cuenta que aún en la palabra de Dios hay una continuidad del festejo de las fiestas, ¿sí? Se hace referencia a esto. Entonces es importante que nosotros estemos conectados, no pongamos ningún pretexto y entender que esto lo vamos a ver dentro del festejo, ¿verdad? Cómo es en la palabra de Dios, habla acerca del tiempo de expiación, el día de expiación como día de juicio, como día de juicio. Entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que podamos juntos agradar al Señor. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, ¿lo leemos juntos? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Muy bien. Y vamos a orar, que Dios nos guíe en todo esto. Bendito Abba, te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo. Te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que todos juntos podamos presentarnos delante de ti de la manera que tú esperas, que podamos tener entendimiento de todas las cosas que son propias, Señor, para tu pueblo Israel y que son propias para el pueblo Israel que está en Yeshua, que está en tu Hijo amado. En tus manos encomendamos este tiempo de afligir nuestras almas. Ayúdanos a poder entender, que sea revelado a nosotros lo que tú estás esperando y que tú pongas en nuestro corazón el ser obedientes, que demos los pasos que tengamos que dar, que seamos valientes para poder hacerlo de una manera que sea agradable delante de ti. En tus manos estamos como manada pequeña, como un pequeño rebaño delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Los que hemos pecado, que nos pongamos a cuentas contigo, que podamos corregir lo que no está correcto. Si hay que arreglar cosas con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, que con toda valentía podamos hacerlo en humildad y en mansedumbre a ti. Que obedezcamos, Señor, para podernos presentar delante de ti y ser aceptos verdaderamente. Presentarnos delante de ti de acuerdo a tu palabra y a lo que tú dices, sin querernos justificar más que en Yeshua, dándote honor,
y no denigrando el nombre de nuestro Mesías, sino porque hemos sido salvos, porque has pagado un precio tan alto que verdaderamente estemos en todo entendimiento de que la paga del pecado, de nuestro pecado, fue la muerte de Yeshua, su sufrimiento. Líbranos de seguir pecando y que podamos corregir y seas agradado, que podamos hacerte teshuvá, el volver a ti, el volver a tus caminos, a las sendas antiguas, a camino de santidad. En tus manos estamos, Señor, y guíanos en tu misericordia, en el poder de tu Ruach, de tu Espíritu, seamos guiados en este tiempo tan especial. Gracias por tus tiempos. Gracias por darnos tú, Señor, el ser valientes y no cobardes, el no tener temor, sino a ti solamente. En tus manos estamos, Señor, ten misericordia y que todo se haga en agrado y en orden, de acuerdo a tus propósitos y voluntad. Gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno. Y bendice a todos los que no están aquí, que por cualquier razón no pudieron venir hoy, Señor. Les bendecimos y te pedimos, Padre, que vayas hablando a sus corazones también, para prepararnos para este tiempo tan especial. Que este ayuno sea agradable delante de ti, de acuerdo a lo que tu palabra dice en Isaías 58, en lo que tú dices en los evangelios, en cómo es el verdadero ayuno, sin hipocresía, sin querer aparentar nada, sino queriéndote agradar a ti. Que sea, Señor, así. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que a ti sea toda honra y todo honor. Amén. Amén.